Ventajas que trajo a México la participación de las potencias, especialmente Estados Unidos de América. En la Segunda Guerra Mundial, esta situación se dio la oportunidad a México de implementar un modelo económico que basó su esperanza en el desarrollo de la industria nacional en lugar de adquirir productos de extranjero, básicamente de Estados Unidos de América. Como consecuencia de la situación mundial y debido a las estrategias que en su momento llevó a cabo nuestro país. En 1958 a 1970 se experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Este fenómeno se caracterizó por bajas falsas de inflación. Significa que no hubo incremento significativo de precios de bienes y servicios y una gran estabilidad económica. Este periodo histórico de nuestra nación recibe el nombre de desarrollo estabilizador. A todo esto se le llamó la época de oro del capitalismo. Nuestro país supo aprovechar el crecimiento del Producto Interno Bruto, el escenario de la economía mundial. Sustitución de importaciones. Se le llama así porque fue el logro de estos indicadores económicos. Esto implicó disminuir la compra de productos del extranjero para impulsar la industria nacional como una actividad económica de relevancia. Fue entonces que se crearon parques industriales en el país. Segundo punto es el de poder explicar brevemente las tres etapas que comprendieron el modelo de crecimiento económico hacia dentro de 1940 a 1982, que empezó con la época de 1940 a 1958 del crecimiento con inflación, donde México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la información de una nación moderna e industrializada. El crecimiento hacia afuera, que fue en la Segunda Guerra Mundial, que dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. Empezó el crecimiento hacia afuera, que fue un crecimiento sin desarrollo, porque el número de las industrias del país aumentó, sin su base sólida, que es la libre competencia, que era la que permitía desarrollarse económicamente. Aquí estuvo en el poder Ávila Camacho, donde se observó una notable estabilidad de política y un crecimiento económico. Después gobernó Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, que fueron los que proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial. Hubo un gran crecimiento en la producción de la energía eléctrica, el petróleo y también de la industria manufacturera y de construcción. La segunda época que sigue fue la de 1958 a 1970, que fue el desarrollo estabilizador, que se caracterizó por un alto crecimiento económico e inflación baja, tuvo una estabilidad de precios, tuvo un fuerte crecimiento durante la década de los años 40, tuvo una activa intervención de un Estado promotor, tuvo una política proteccionista, tuvo una fuerza laboral en expansión, una fuerte inversión de infraestructura básica en los años 40. Tuvo un ahorro interno suficiente, cautela al recurrir al crédito externo, tuvo un crecimiento balanceado en los diversos sectores. Y la segunda y la tercera época fue la de 1970 a 1982, que fue la de la etapa de crisis y agotamiento. Aquí el milagro mexicano llegó a su fin. Esta prosperidad no estaba beneficiando a toda la población mexicana, debido a que generó una grave crisis en el campo mexicano, y aquí las familias del campo empezaron a migrar a las ciudades, y en vez de que encontraran nuevas oportunidades de crecimiento, era al revés, se generaron los llamados cinturones de miseria. En la década de los 50 se afirmaba que la mitad de la riqueza de la nación estaba en menos de 10% de la población, y aquí se generaban inconformidades con los obreros y campesinos, y en 1951 se generó la caravana del hambre, y se conformaban con los mineros que viajaban a pies desde Coahuila hasta el capital del país. Algunos sectores de verdad eran de suma pobreza. La situación empezó a verse más compleja cuando la economía mexicana empezó a verse reducida y se empezaron a generar bajas porciones de alimentos. Cada vez empeoraba más la economía de México, empezaron a reducirse las exportaciones y se incrementaban las importaciones. Y debido a esto, nuestro país empezó a pedirles préstamos al extranjero,
no estando conscientes de que este podría ser una de las peores decisiones drásticas que México pudo tomar. Ahora hablaremos sobre los conceptos de la globalización y neoliberalismo, citando al menos a dos autores y explicando ambos conceptos. La, la globalizan, las que los globalizan y sus autores. El mundo ya no es exclusivamente un conjunto de naciones, sociedades nacionales, estados-naciones en sus relaciones de interdependencia, dependencia, colonialismo, imperialismo, bilateralismo, multilateralismo. Simultáneamente, su centro ya no es principalmente el individuo, tomando singular y colectivamente como pueblo, clase, grupo, mayoría, opinión pública. En la época de la globalización, el mundo comenzó a ser taquigrafiado como aldea global, fábrica global, tierra patria, nave espacial y nueva Babel, y otras expresiones. Son metáforas razonablemente originales que suscitan significados e implicaciones y llenan textos científicos, filosóficos y artísticos, que lo dijo Octavio Lani. En primer lugar, encuentro que el término globalización es una gran parte en el eslogan y una manifestación y una mistificación y no una realidad. La globalización es mundial, consiste en la unión de varios mercados capitalistas mundiales donde se unen varios procesos económicos, tecnológicos, sociales y culturales con un fin de poderse comunicar con diferentes países del mundo para que se unifiquen sus mercados, sociedades y culturas. En el neoliberalismo y sus dos autores, que fueron el neoliberalismo, que es evidente una ideología con un proyecto más o menos definido o cómo tiene que ser la sociedad. El neoliberalismo es un concepto más ideológico que teórico y sobre todo más político que económico. No es útil y tiene más de panfletario que de riguroso. A pesar de esa denuncia explícita por tantos, se trata sin embargo de un término ampliamente extendido y aceptado por incluso bastantes de quienes lo critican. Y por último, es confiar la economía a las leyes ciegas del mercado con la mejor intervención gubernamental posible. Las regulaciones laborales se flexibilizan, hay barreras de protección a la producción nacional. El siguiente punto es el de en qué año y durante la gestión de qué presidente se firman los acuerdos para la apertura comercial de México en el contexto de la globalización y explicar en qué consistieron los acuerdos. A finales del siglo XX, el tema de la pobreza en nuestro país era un asunto que preocupaba en verdad. El gobierno mexicano echó a andar una serie de políticas que intentarían hacer los ajustes necesarios para enfrentar la pobreza. En 1982, entre las medidas destaca la apertura comercial y la privatización de empresas públicas. El gobierno tenía la certeza que este cambio reduciría de manera considerable los índices de pobreza en México. En el 2008, los organismos internacionales consideraron que los índices de pobreza en México no disminuyeron, al contrario, hay una mayor concentración de los ingresos en pocas manos. Especialistas en el tema señalan que entre 1984 y 1989 la indigencia o pobreza extrema se incrementó de un 13.9% a un 17.1% y la pobreza como tal se incrementó de un 28.5% a un 32.6%. En 1995, el gobierno mexicano implementó una serie de programas focalizados que han tenido por objetivo transferir recursos directos con el fin de disminuir la pobreza. Apoyo directo al campo, programa de empleo temporal, programa de educación, salud y alimentación y para 2002 el programa de oportunidades. Prepara un formato. El siguiente punto es el de preparar un formato en donde tengas a la mano toda la información anterior concentrada, que es la que se acabó de leer, y por último la conclusión, que fue de que
nosotros consideramos que existen diferentes partes que conforman el sistema económico. Todas las leyes ayudan a que podamos vivir en armonía y regular todas las actividades productivas. La economía es un papel muy importante en nuestro país. Sin embargo, hay factores que influyen en la economía. En la Segunda Guerra Mundial se desataron varios crecimientos económicos y repercutió en varios ámbitos que hasta hoy en día seguimos viviendo a causa de ese gran suceso. Ese suceso no nomás atacó a la economía, también repercutió en la sociedad y todo lo que lo conforma, como el crecimiento de zonas marginadas, el aumento de migración de campo a la ciudad, etc. Existen varios sectores que son el primario, donde está la ganadería, la agricultura, la pesca, la explotación forestal, minería. El otro sector es el secundario, donde incluye la industria de la transformación, manufacturera, construcción, y el último sector es el tercero, que incluye el comercio, servicios y el transporte. La globalización ayuda a que el mundo utilice las tecnologías de información y comunicación que hicieron que hubiera una conexión en tiempo real del mundo. Los escenarios globales han hecho más real la sociedad, la economía y la política. ¿Para usted la globalización? La globalización es toda la tecnología que actualmente se está utilizando en todas las sociedades. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? Con el uso de Internet y tanto aparato tecnológico que trae desde los niños de primaria hasta las universidades. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la población ha traído a nuestro país? Aspectos positivos son la información, ya que hoy en día es muy difícil no tener acceso a alguna nota periodística de cualquier parte del mundo, y los aspectos negativos es que no se utiliza para lo que fue creado. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado la economía o la ha puesto lejos? Yo pienso que ha mejorado la economía desde mi punto de vista. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver problemas de pobreza extrema en el país? Hasta cierto punto sí, pero no como se debería de hacer. Gracias. ¿Qué es para usted la globalización? La globalización es una interdependencia económica, social, cultural, política incluso entre los países del mundo, y que ha resurgido gracias al Internet. ¿Cómo la podemos ver reflejada en el país? En el país, bueno, pues gracias a esos aparatos con los que ustedes están grabando, un celular, toda la tecnología que tenemos, además de los conocimientos que aplicamos, que casi todo viene del extranjero. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Bueno, dentro de lo positivo es desarrollo, tecnología, que podemos importarlo de otros países para beneficio de nosotros. En cuanto a lo negativo es que México no tiene suficiente tecnología y conocimientos para competir con otros países, y eso pues ha generado pobreza, por ejemplo, y una baja competitividad. ¿Qué ha representado para usted la globalización? Pues muchos retos, porque para empezar tener que adaptarme a la tecnología, el poder, que mis alumnos, por ejemplo, sepan más que yo gracias a que tienen mucha información, y mi reto es tener que ir un paso adelante junto con ellos. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? De ninguna manera, al contrario, creo que ha incidido para que haya más, ya que al ser México un país subdesarrollado, no tenemos suficiente tecnología, las personas se ven en desventaja. Por ejemplo, en la educación, no todas las escuelas públicas tienen tecnología, y cuando los chicos se enfrentan a otros países que sí la tienen, pues no hay tal competencia. Entonces creo que al contrario, ha generado más. Muchas gracias. Muchas gracias. La globalización. La globalización es básicamente el intercambio de culturas, de economía, de tradiciones, de productos de un país hacia otro país en diferentes continentes. ¿Cómo la podemos ver reflejada en el país? En nuestro país la vemos reflejada en todas las áreas, desde la industria, la manufactura,
el comercio, incluso también como lo repetían en la pregunta número 1, hasta las costumbres y la cultura vamos adquiriendo de otros países. Entonces vemos reflejado todo esto en lo que compramos, en lo que adquirimos, en lo que vendemos, en lo que enseñamos y en lo que aprendemos de otros países. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que ha traído al país? Mira, en el aspecto positivo creo que ha tenido mayor oportunidad de que las personas tengan trabajo. ¿Por qué? Porque si hay inversión extranjera en un país como nosotros, que es un país subdesarrollado, vamos a tener más posibilidades de tener más empleo. Una cosa negativa sería que esos empleos desgraciadamente son muy mal pagados o poco remunerados. ¿Ha representado algo para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía o ha impuesto nuevos retos? Ha impuesto nuevos retos. En materia de educación y en materia laboral ha impuesto muchos retos. ¿Por qué? Porque ese mismo intercambio de cultura y de costumbres hace que los profesionistas tengamos que aprender más cosas para ser más competitivos. ¿Por qué? Porque otros vienen también aquí a querer usar o tener nuestro puesto de trabajo. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en el país? No, definitivamente no. La globalización no es para resolver un problema como la pobreza, ¿no? La globalización viene a ser como un despegue o una ayuda para nosotros, a la población mexicana, a tener más oportunidades en empresas que no únicamente son mexicanas, sino que son empresas de otros países. Pero resolver la pobreza extrema eso es un tema muchísimo más profundo. Tendríamos que analizar desde la política que hay en este país hasta los recursos que el mismo país, por ejemplo, aquí en México, invierte en educación, en alimentación y eso es un tema completamente aparte. Muchas gracias. ¿Qué es para usted la globalización? La globalización es un proceso, es un intercambio, es un intercambio de productos, de mercancías, es un intercambio comercial de un país a otro. Inclusive desde 1994 con el Tratado de Libre Comercio, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá, entre estos países se quitaban las barreras de exportación y demás. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país la globalización? La pueden ver reflejada con todas las mercancías, con todo lo que se importa y se exporta en nuestro país. Por ejemplo, marcas canadienses, marcas chinas que vemos aquí en nuestro país. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que ha traído a nuestro país? Bueno, principalmente la globalización ha beneficiado positivamente al sector económico terciario, ¿sí? Pero viene dejando en desventaja al sector económico primario, derivado que nuestro país, que pues es su principal función o dentro de la comercialización es el sector económico primario, con toda la mercancía se va afuera y luego ya regresa transformada, entonces con costos muy elevados de producción. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía o ha impuesto nuevos retos? Considero que ha mejorado la economía de nuestro país, derivado que la manufactura o diferentes intercambios culturales que existen. ¿Piensa que la globalización ayuda a resolver los problemas de pobreza extrema? Considero pertinentemente que la globalización no ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país, derivado que actualmente existen algunos estados de nuestro país que tienen alto índice de pobreza extrema. Muchas gracias. Llegar a los mercados de todo el mundo, o sea, un producto de una marca, estar todos así, tener como las mismas oportunidades de mercado para todos los países. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país la globalización? Pues por tantas empresas extranjeras que están, igual también los productos, la mayor importación de productos mexicanos que hay a todo el mundo. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que ha traído a nuestro país? Positivos, pues
porque podemos consumir, no sé, cosas de diferentes países, conocer otras culturas, y pues lo malo es porque afecta el mercado nacional. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía o ha impuesto retos? Yo creo que ha mejorado la economía, mi economía. Yo creo que sí que se ha mejorado, porque puedes tener acceso, no sé, a tecnología a bajo costo, cosas así, porque son de los diferentes países los productos. ¿Piensa que la globalización ha ayudado a resolver problemas de pobreza extrema en nuestro país? No creo que la globalización ayude a eso. Gracias.